Europa debe prohibir las pruebas nucleares, ya en un contexto global donde la emergencia climática y las tensiones geopolíticas se entrelazan. Las pruebas nucleares representan una amenaza antigua, persistente y evidente. Aunque muchos creen que esa era quedó atrás, los efectos siguen vivos. Desde partículas radiactivas circulando en la atmósfera hasta ecosistemas dañados que siguen sin recuperarse. Hoy, no solo es una cuestión histórica, la prohibición definitiva es un imperativo ético, científico y político que Europa debe liderar. Impacto atmosférico, la lluvia radiactiva y el clima alterado. Los ensayos nucleares no solo liberaron radiación, sino que también modificaron cómo llueve. Estudios recientes indican que en los años 50 y 60, los ensayos en Estados Unidos y la URSS alteraron significativamente las nubes, haciéndolas más densas y aumentando hasta un 24% la precipitación en lugares tan lejanos como Escocia. Hoy estamos viendo también esas consecuencias. Esto demuestra que el impacto fue y seguirá siendo global, afectando ciclos hídricos y clima, como ya lo estamos notando. Salud pública, radiación invisible, consecuencias visibles. La lluvia radiactiva introdujo isótopos como el estroncio -90, Cioster -90, en la cadena alimentaria humana. El llamado Proyecto Gabriel, seguido por el Proyecto Sunshine, revelaron que incluso en lactantes y animales, estos elementos se acumulaban silenciosamente. Esto no solo significa cáncer, sino también daños genéticos potenciales a generaciones futuras. Entorno natural en contaminación duradera y ecosistemas devastados. Las explosiones nucleares han marcado territorios con cráteres radiactivos, ecosistemas destruidos y contaminación a largo plazo. En el Pacífico, islas como Bikini quedaron devastadas por niveles de radiación, incluso 1000 veces superiores a los de Chernóbil o Fukushima. Parlamento Europeo. En otras regiones como las Islas Montebello en Australia, aún se detectan niveles significativamente altos de radiación en sedimentos, tantos años después, que dañan la biodiversidad local. Justicia y víctimas, ocultas en indemnización, silencio y colonialismo. Las pruebas nucleares también dejaron víctimas humanas que tardaron décadas en ser reconocidas. En Argelia, se llevaron a cabo ensayos en contextos coloniales, causando enfermedades entre poblaciones locales. A pesar de ello, pocas personas han sido indemnizadas, aunque cientos fueron reconocidas oficialmente como víctimas. Sobre el legado colonial, la responsabilidad histórica y el derecho a la reparación. ¿Por qué seguimos ignorando los daños cuando afectan a nuestro clima, salud y ecosistemas de manera multigeneracional? ¿Cuánto más debe durar esta herencia tóxica antes de asumir que los ensayos nucleares son una bomba de tiempo aún activa? Europa debe liderar una prohibición real, acompañada de justicia para las víctimas, planes de regeneración ecológica y sanciones astronómicas que desincentiven claramente a quienes se saltan las prohibiciones. El mundo es de todos y de generaciones venideras, no es de unos pocos, y están perjudicando a ecosistemas y a todos gravemente. Consecuencias psicológicas y sociales. El miedo que nunca se disipa. Más allá de los efectos físicos, las pruebas nucleares dejan cicatrices invisibles en las comunidades. El miedo constante a la radiación, la ansiedad por posibles enfermedades y la desconfianza hacia los gobiernos crean un miedo colectivo que puede durar generaciones. En lugares donde se realizaron ensayos, muchas personas crecieron con la sensación de vivir en un territorio envenenado, lo que afecta incluso las decisiones familiares, desde la elección de tener hijos hasta la migración forzada. ¿Es posible medir el peso psicológico de saber que el lugar donde juegas de niño fue un campo de pruebas atómicas? Desigualdad geopolítica. ¿Quién prueba? ¿Quién sufre? Históricamente, los ensayos nucleares se han llevado a cabo lejos de las capitales y centros de poder, en territorios remotos o coloniales. Esto significa que las comunidades afectadas rara vez tuvieron voz en las decisiones, y muchas veces ni siquiera fueron informadas del riesgo real. Esta dinámica perpetúa una injusticia. Los beneficios estratégicos de los programas nucleares los reciben los estados poderosos, mientras que los costos humanos y ambientales recaen sobre pueblos marginados, sobre nuestro mundo y sobre todos. Europa, con su peso político y económico, tiene la capacidad y la responsabilidad de romper este patrón. Europa debe ser la conciencia de nuestro mundo. Riesgo de accidentes, lo que la historia nos enseña. Incluso en pruebas controladas, han ocurrido incidentes que liberaron cantidades inesperadas de radiación, afectando áreas mucho más allá de lo planificado. La meteorología drástica y cambiante, terremotos, maremotos, errores de cálculo y fallas técnicas han multiplicado los daños. Estos accidentes normalmente son silenciados, y muchos quedan en archivos clasificados durante décadas. Europa no puede confiar en que los demás gestionarán el riesgo. En cada ensayo nuclear en cualquier parte del mundo, es una amenaza potencial para todo el planeta. El papel de la ciencia y la diplomacia. Europa ha liderado en otros ámbitos, como el cambio climático y los derechos humanos. En el caso de los ensayos nucleares,
tendría que reforzar tratados internacionales, financiar tecnologías de monitoreo global y liderar campañas diplomáticas para sancionar de forma efectiva y disuasoria a quienes los realicen. No se trata solo de prohibir, se trata de construir un marco en el que incluso quienes hoy no están de acuerdo encuentren razones prácticas, económicas y políticas para dejar de hacer pruebas. La historia demuestra que cuando las tensiones militares aumentan, los tratados se debilitan y los ensayos regresan. Si Europa espera a que el clima geopolítico empeore, quizás sea demasiado tarde para reaccionar. La pregunta es simple pero urgente. ¿Preferimos actuar hoy o lamentarnos mañana, enfrentando daños irreversibles para nuestra salud, medio ambiente y estabilidad global? El poder disuasorio de las sanciones es astronómica. No basta con firmar tratados y declaraciones simbólicas. Para que la prohibición de ensayos nucleares sea real, debe estar respaldada por un sistema de sanciones tan elevado que ningún Estado o actor se atreva a incumplirlo. Esto significa multas internacionales millonarias, embargo de tecnología clave, bloqueo comercial en sectores estratégicos y suspensión inmediata de acuerdos bilaterales. Las sanciones no solo deben castigar, sino también aislar diplomáticamente a quienes violen la prohibición, enviando un mensaje claro: el costo de un ensayo nuclear es infinitamente más grande que cualquier supuesto beneficio militar. El liderazgo europeo de la teoría a la acción. Europa puede convertirse en el motor de esta política global, impulsando una alianza para actuar. El bloque podría crear su propio sistema de monitoreo independiente, con satélites y estaciones de detección sísmica, capaces de identificar pruebas incluso subterráneas. Además, podría liderar un fondo internacional para apoyar a las comunidades afectadas y restaurar ecosistemas dañados, vinculando así la justicia ambiental con la seguridad internacional. La voz ciudadana, el papel de la presión social. Los tratados y las sanciones no nacen de la nada, son fruto de la presión pública. La sociedad europea tiene el poder de exigir que sus líderes adopten medidas contundentes. Manifestaciones, campañas digitales y movimientos estudiantiles pueden amplificar el mensaje y obligar a incluir la prohibición nuclear como prioridad en las agendas políticas. Sin presión ciudadana, el tema corre el riesgo de diluirse en la burocracia. Cada ensayo nuclear que se realice hoy dejará un legado tóxico que perdurará más que cualquier frontera, ideología o gobierno actual. La radiación no entiende de tratados ni de banderas, ni de excusas diplomáticas. La cuestión es directa: ¿estamos dispuestos a ser la generación que puso fin a esta amenaza? ¿O la que dejó que siguiera? Europa tiene la oportunidad y la obligación de prohibir los ensayos nucleares de una vez por todas. Y si eso implica sanciones astronómicas disuasorias para quienes los realicen, que así sea, porque el precio de no actuar será siempre más alto. En lugar de eso, estamos viendo, como ya se dice abiertamente, las pruebas nucleares que harán y en donde hay que poner límites a los daños evidentes.